Hola, ¿qué tal, obreros, colaboradores, CPOs y siervos? Que Dios me los bendiga. Ya nosotros nos estamos acercando cada día más a nuestra próxima reunión. Incluso ya nos faltan pocos días para este sábado 7 de octubre, que será a las 5 de la tarde nuestra reunión del corazón sincero, con transmisión desde Argentina, y el obispo Julio estará junto con nosotros y será una gran bendición. Durante estos días hemos estado meditando, orando, haciendo nuestra oración de rodillas. Incluso antes de terminar nuestra programación estaremos orando en favor de todos los obreros, colaboradores, CPOs y siervos. Usted puede preparar su alfombra, su tapete de oración y de meditación, que lo hemos venido haciendo durante estas últimas semanas. Hemos apartado minutos de meditación para meditar, orar y hablar con nuestro Dios. En esta programación nosotros vamos a ver un capítulo especial sobre las iglesias que no subirán al reino de los cielos. Vamos a ver el testimonio del pastor Danilo. El pastor Danilo, en su momento, él intentó servirle a Dios de una manera que no era sincera. Y estando allá en la cárcel, fue tocado por Dios. Hoy está sirviendo a Dios en el altar. Hoy está ganando almas. Hoy está en el trabajo de la cárcel, ayudando a muchos a que entren en el reino de los cielos. Vamos ahora, obreros, colaboradores, CPOs y siervos, a ver el capítulo de las iglesias que no subirán al reino de los cielos. Episodio de hoy: las iglesias que no van a subir. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado que Jesús está regresando, que el mundo se está acabando, que la iglesia va a subir? Muchos de los que lo oyeron cuando eran niños ya son ancianos, y hasta ahora la iglesia no ha subido. Pero solo hay un detalle que la mayoría no percibe. Mire detenidamente estos rostros. ¿Sabes quiénes son estas personas? Estos son los que han sido promovidos a la Iglesia Celestial. En una encuesta solo entre obreros, pastores y esposas de la Iglesia Universal, en los últimos 10 años, casi 7,000 personas partieron, además de miembros y frecuentadores. Y por supuesto, aquellos de otras iglesias que también murieron salvos en todo el mundo. Seguramente te recordarás de alguien. Así es, la iglesia ya está así, subiendo. Poco a poco, Dios está recogiendo a los suyos. Algunos vivieron muchos años, otros pocos. ¿Cuántas batallas no pasaron? ¿Cuántas almas más no ganaron? ¿Cuántos fueron puestos a prueba para practicar lo que predicaban? Vencieron el tiempo. Vieron sus cuerpos envejecer poco a poco. Pero el placer de servir era el mismo que al principio. El primer amor. El primer uniforme. La primera reunión celebrada. La mayoría es desconocida por aquellos que observan, pero bien conocidas por Dios. El mayor testimonio no es la sanidad del cáncer, la liberación de los vicios o las conquistas materiales. El mayor testimonio que existe es permanecer.
El justo no muere, el justo es promovido. Promovido a ser un siervo bueno y fiel, que fue fiel en lo pequeño y ahora está en lo mucho. No llores por ellos. Llore por usted que todavía está en este mundo y necesita luchar por la salvación de su alma. Con el benigno te muestras benigno. Con el íntegro te muestras íntegro. Con el puro eres puro. Y con el perverso eres adversario. Pero no se engañen solo a ser parte de una iglesia física, porque la iglesia de ladrillos no va a subir, y aquellos que solo pertenecen a ella se quedarán atrás. Con los ladrillos. Las iglesias que no subirán son las iglesias de los fingidos, de los resentidos, de los maliciosos, de los chismosos, de los materialistas. La iglesia establecida por el Señor Jesús es el reino de Dios en esta tierra. Ella es un ensayo de lo que viviremos en el cielo. Él reunirá a sus hijos allá arriba. Por eso Él se importa de reunirlos acá abajo. Y nos advierte que no dejemos de congregarnos. Después de todo, una brasa fuera del brasero se apaga rápido. Un día, toda la iglesia de Jesús será reunida finalmente de los 4 rincones, donde no habrá placas, etiquetas, raza o color. Seremos todos uno solo con Dios. Por eso lucha hasta el último segundo, como todos estos que permanecieron y que hoy disfrutan del lugar de los lugares, de un nuevo cuerpo, del verdadero descanso. No porque lo merecieran, sino porque persistieron y se apropiaron de la promoción que el alma tanto anhela recibir. Ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Es muy fuerte, obreros, colaboradores, CPOs y siervos, este video. En los retratos que vimos, allí estaban personas que un día conocimos, entre obispos, pastores, y que hoy están en el reino de los cielos. Es para nosotros meditar, cuidarnos, es para nosotros preservar nuestra fe, es para nosotros guardar nuestro corazón, es para nosotros blindar aún mucho más nuestra comunión con Dios, nuestra fe. Es para nosotros cuidarnos día tras día y cuidar el bien más precioso que tenemos, la salvación. Vamos ahora a prepararnos para el momento de la meditación. Incluso usted puede ya abrir la Biblia allí en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Vamos al momento de la meditación. Está escrito aquí en Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 1. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño. Vea, obreros, colaboradores, CPOs, es muy fuerte este versículo número 1 del capítulo número 2, aquí en Primera de Pedro. Desechando, pues, toda malicia, desechando todo engaño. Vea, obreros, colaboradores y siervos, que Dios quiere usarnos.
Dios usó a Pablo de una manera extraordinaria. La Biblia dice que por la mano de Pablo existieron curas, liberaciones, prodigios, maravillas. Pero nosotros vemos de qué manera Pablo, él servía a Dios con un corazón sincero. Entre tantos más que fueron usados poderosamente por el propio Dios en su obra. Y ve a obreros, colaboradores, CPOs, siervos, que Dios quiere usarnos. Pero para que Dios, de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, continúe usando nuestra vida, nuestras manos, todo nuestro ser, es necesario nosotros mantenernos en esta línea, en la línea del desechar toda hipocresía, el engaño, la avaricia, la maldad, o sea, todo aquello que contamina o que hace que el corazón, el interior de cualquier siervo esté y sea contaminado. O sea, es un análisis diario. Es diariamente que debemos analizar nuestra fe, analizar nuestro corazón, analizar nuestra vida delante de Dios. Pues los de corazón sincero, aquellos que desechan la hipocresía, el engaño, todo aquello que desagrada a Dios, es allí en el que el propio Dios podrá usarnos, podrá hacer que a través de nosotros muchas más almas sean ganadas para el reino de nuestro Señor. Dios, Él pretende que los nacidos de Dios vivan con un corazón sincero, vivan de una manera sincera delante de Él. Es eso lo que Él pretende de cada uno de nosotros, obreros, colaboradores, CPOs. O sea, que estemos de una manera diaria sinceros delante de Él. A veces nos preguntamos, ¿y por qué este obrero, este colaborador, este CPO, este siervo, ya no tiene más la misma fuerza o la misma pasión, el mismo ímpetu para ganar almas, para evangelizar, para atender a una persona, para cuidar a otras personas, para rescatar a otro que está caído? Y aquí vemos que cuando no hay sinceridad, cuando hay engaño, entonces Dios no puede usar y consecuentemente hay debilidades. Y aquella persona termina entregándose a aquella debilidad, aquel deseo, aquella tendencia inculcada por el corazón, inculcada por los sentimientos que emana el corazón, que cada uno de nosotros, los siervos de nuestro Dios, debemos de vigilar, cuidar de una manera diaria. Por esa causa y esa razón, obreros, colaboradores, CPOs y siervos, nosotros continuamos buscando el corazón sincero y preparándonos para la próxima reunión, que no será una reunión para acusarnos, será una reunión para levantar a muchos, en el que muchos van a levantarse, en el que muchos serán renovados, en el que muchos serán avivados, en donde habrá un gran avivamiento, pues Dios, Él quiere usar nuestra vida, colaboradores. Dios quiere, obreros, usar todo nuestro ser de una manera extraordinaria. Pero es necesario practicar esto. El nacido de Dios, Él desecha
Desecha todo lo impuro, desecha toda malicia, desecha el engaño, desecha la hipocresía. Medite en esta palabra incluso este sábado en la reunión del corazón sincero, que será a las 5 de la tarde. Estaremos uniformados con nuestro uniforme, presentándonos en el altar de Dios. Prográmese, prepárese, es una reunión mensual. Vamos ahora a ver la historia del pastor Danilo. El obispo Adilson entrevista al pastor Danilo. Es muy fuerte el testimonio del pastor Danilo. Preste atención y ya regresamos. Él era obrero. Danilo, hoy el pastor Danilo, era obrero, creció en la iglesia. Cuando yo lo conocí, él llegó a la iglesia con la familia de él. Él tenía 5 años de edad, si yo no me engaño. Tenía esa edad, ¿no, Danilo? La primera vez que yo lo vi entrando en la iglesia, él entró con sus padres y el hermano más joven. Tenía 5 años de edad. Y los padres fueron para la obra, se liberaron, se volvieron obreros, fueron para la obra. Y nosotros fuimos a reencontrarlos. Y cuando los encontré muchos años después, él ya tenía, en aquella época usted tenía 16 años, ¿no es? Sí, señor, 16 años. Y era obrero. En aquella época, obispo, yo acababa de salir de obrero. Nosotros nos encontramos, si no me engaño, un poco antes, y fue donde comenzó la situación. De ahí yo tenía 14 años, obispo. ¿Y qué fue? Yo me recuerdo de una vez que recibí reclamos sobre su comportamiento. Y como yo le conocía desde niño, conocía a sus padres, entonces yo le llamé a usted y hablé. Están hablando eso de usted, toma juicio. Usted vio lo que el diablo hizo en su familia cuando ustedes llegaron a la iglesia, cómo ustedes estaban. Yo recuerdo una conversación que yo tuve con usted y yo recuerdo que usted me decía siempre, sí señor obispo, sí señor, sí señor, sí señor. Con la mano hacia atrás. Con las manos así para atrás, usted decía, sí señor, sí señor. Y parecía que el problema había sido resuelto porque usted actuaba de una forma tan así humilde, sumisa, que parecía que usted había cambiado. Pero cuéntanos, para los obreros y para los siervos que acompañan el programa, ¿quién era Danilo fuera de la iglesia? Obispo, no había la naturaleza de Dios. Cuando no hay la naturaleza de Dios, entonces usted tiene la naturaleza del mundo. Y yo, sin uniforme o lejos de la iglesia, andaba con más compañías. Yo me envolvía con mujeres en la fase de adolescencia. Yo salía con varias mujeres. Llegué a esa edad con 16 años y fue el lapso. Fue cuando yo decidí salir de casa. Fue cuando me comencé a envolver con bebidas, con cigarros. Ahí conocí las drogas. Y para sustentarme de lo que yo había salido de casa, me envolví en crímenes. Y por no ser sincero, mi vida ella cambió totalmente. Yo pensaba que estaba bien. Cuando el Señor hasta me enseñaba a yo bajar la cabeza, poner la mano hacia atrás, allí yo era sincero. Mas en aquel momento, saliendo de allí en adelante, ya no había más aquella naturaleza de Dios. Entonces yo mostraba quién yo realmente era, lo que había dentro de mí, lo que yo deseaba, que eran los placeres del mundo, los placeres momentáneos. Y en ese momento conocí las drogas, la criminalidad. Y a los 18 años fui preso por la primera vez. Disculpe interrumpir. Yo me acuerdo que su padre era bastante riguroso con usted, ¿no? Cuando él hablaba con usted, ¿cómo usted reaccionaba? Obispo, de la misma forma, porque yo tenía algo en mi mente que si yo pelease de frente, las conversas iban a durar más, los regaños iban a aumentar. Y yo sabía que si yo quedaba callado, si me quedara quieto, no iban a haber más que hablar y se iba a cerrar aquel asunto. Entonces iba a quedar por allí y iba a resolverse momentáneamente.
La verdad es que si yo hablase algo, o con mi padre reprendiese, o el Señor me enseñase, si yo abría la boca, yo iba a revelar de verdad aquello que había dentro de mí. Y fue el punto en el que cuando yo salí de casa, cuando yo abandoné la obra, yo comencé a poner para afuera todo lo que había dentro de mí. Entonces ahí ya no iba más a la iglesia, salí de casa, yo no quería saber más de nadie. Mi madre, ella falleció en ese intervalo y yo culpé a la iglesia, yo culpé a todos por causa de ella haber fallecido, yo tuve rencor. Entonces esa sinceridad negativa, yo la quería exponer, yo la quería hablar, yo le quería tener la razón. Y ese era yo, obispo. Yo fui preso 2 veces. Llegué, cuando yo salí de la cárcel, yo usé todos los tipos de drogas. Al punto de... Disculpa, hubo un día que su padre me llamó y me dijo así, obispo Danilo está preso. Robo, creo que fue una cosa así, un robo de banco. Sí, sí. ¿Qué es lo que usted, cómo es que usted llegó a eso? Con todo el conocimiento que usted tenía de la palabra. Obispo, por no nacer de Dios y porque yo conocía la palabra, el buen testimonio de mi padre, el carácter de él. Mi padre, él era una persona rígida, una persona fiel, obediente y que no tenía, él no, él era sí o no. Y eso yo lo admiraba de él. Yo admiraba eso en los pastores, en la iglesia, la sinceridad, en la honestidad. Solo que cuando yo comencé a alejarme, yo comencé a olvidarme de las cosas de Dios. Al punto de cuando estaba alejado, ya no me acordaba de nada, ya no me acordaba de una vigilia, no me acordaba, no tenía memoria en causa a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese día en que su papá me llamó y me dijo, él estuvo preso? Obispo, en ese día que yo fui preso por la primera vez, fue en un asalto de banco. La persona salió con un dinero del pago de la firma del banco y cuando ella salió nosotros la abordamos y para llevar todo el dinero, y cuando yo agarré el dinero fui a correr y la policía apareció y yo estaba ahí y fue la primera vez, pero yo llevé golpes, me golpearon en la cabeza, llegué a sangrar en aquel momento y así fue la primera vez que fui preso y no había una malicia del mundo de la criminalidad. Y ahí, obispo, yo comencé a conocer. Quedé 3 meses la primera vez. De ahí, después que salí de allá 3 meses, las personas pensaron que yo iba a cambiar, porque allá adentro yo también bajaba la cabeza. Mi padre fue a verme una vez y yo le dije, pa, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente. Pero cuando yo salí de ahí, fui preso otra vez. Fue sí, señor. Fui condenado 10 años y 7 meses. Peor de que antes. Y de ahí fue empeorando, obispo. Ese no fue el fondo del pozo. Porque el fondo del pozo fue cuando yo me vi viviendo en la calle, comiendo la comida del piso, literalmente. Pero usted llegó en esa segunda vez, usted se quedó unos 10 años preso, ¿no? La condenación era, Que me quedé pagó 3 obispo. años. La condenación eran 10 años y yo cumplí 3. Y ahí salí para responder en las calles. ¿Y qué fue lo que usted vio? ¿Qué es lo que el diablo hizo con usted allá adentro en esos 3 años que le marcó momentos que usted vivió allá dentro de la cárcel? Obispo, fue terrible. Yo pasé tantas cosas, pasé amenazas, casi morí una vez. Y allí nosotros estábamos en aquel lugar y los presos, ellos eran muy violentos. Y ellos nos amarraron, nos secuestraron y estábamos listos para morir. Era un día de visita y nosotros estábamos totalmente amarrados. Y ellos dijeron que cuando acabara la visita nosotros íbamos a morir. Entonces ahí hubo un libramiento de un familiar, pariente de una persona que también estaba allí secuestrada.
ellos fueron a visitar al hijo y los hijos, ellos no lo consiguieron encontrar. Entonces ellos comenzaron a preguntar y descubrieron que nosotros estábamos en aquel lugar. La muerte pasó por diversas veces cerca de mí, obispo, no solamente preso, mas también en las calles. Yo me envolví literalmente en la criminalidad, al punto de quererme meter de cabeza, obispo. Allá en esa cárcel que usted se quedó, ¿nunca hubo el trabajo de la Universal en los centros penitenciarios, por ejemplo? Obispo, sí había, pero no era como es hoy. Hoy el trabajo es intenso. En aquella época había raramente, raramente. Y cuando había, el pastor iba, llamaba y yo huía. Yo decía, no quiero saber. Ujú. Yo cargaba. Aún conociendo la Iglesia Universal desde los 5 años de edad. Aún conociendo la iglesia, a la honestidad, a la sinceridad. Solo que había, obispo, yo cargaba dentro de mí que yo no había solución para mí. Por causa de yo conocer, por haber sido obrero, por tal vez un día haber servido Santa Cena, por haber colocado la mano en la cabeza de alguien, por haber orado por aquellas personas. Entonces, estar donde yo estaba y haber hecho lo que yo hacía, yo pensaba que para mí ya no había solución. Yo pensaba que estaba condenado a pasar toda mi vida en aquella situación. Y ahí, Entonces, cuando usted después de 3 años salió, usted dice que fue para la calle, aún así usted no salió y ya se volvió para Dios. no, señor. Cuando yo salí de la prisión, yo quedé muchos más años, de altos y bajos. Cuando una persona ya se aleja, la vida de ella no cambia de noche a día. Ella queda y tiene momentos de placer, de alegría. Aparentemente algunas cosas se dan mejor, hay momentos de felicidad, pero son lapsos, obispo, que son cosas que pasan y llega un momento de felicidad, pero pasa brutal. Entonces el sufrimiento llega a ser mayor. Entonces yo viví en ese alto y bajo. Yo me envolví con una persona, quedé en aquel relacionamiento por 5 años. Durante ese relacionamiento tuve un hijo. El nacimiento de ello fue un lapso de alegría, pero eso no hizo con que yo cambiara. Ahí yo conocí las drogas, la cocaína y conocí el crack. Y digo para el señor obispo que el crack, para que usted tenga una idea, obispo, yo ya no tenía temor, ya no había más la fe, yo ya ni me acordaba más de las cosas de Dios. Una vez yo cogí la hoja de la Biblia, obispo, aquella página del medio que está en blanco, y yo fumé marihuana en medio de ella, obispo, porque yo ya no creía más en que había salvación para mí, esa es la verdad. ¿Y cuándo fue que reaccionó? ¿Cuál fue el momento en que usted dice, decidí volver? Obispo, yo caí en cuenta en una madrugada. Yo estaba en una madrugada en una plaza, en la calle, con una mochila de ropa. Y en aquel momento yo acababa de utilizar drogas toda la madrugada. Y yo hablé, es como si Dios ahí, ¿cómo no, obispo? Dios habló conmigo. Y el Señor Jesús fue quien me evangelizó. Es como si hubiera desvendado mis ojos en aquel momento, aquello que me impedía de ver. Yo miré a donde yo estaba, la situación que yo estaba viviendo. Y para quien no se acordaba de ninguna canción de la iglesia, en aquella madrugada yo me recordé de aquella pasaje del hijo pródigo. En detalles, obispo, que decía que el hijo pródigo había cogido todo el derecho que él tenía, todo lo que el padre había preparado para él, aquella herencia, y había gastado. Y él estaba ahí junto a los cerdos, obispo. Yo me veía así, obispo. Y la oración que el hijo pródigo hizo fue aquella que yo hice. Y fue, yo voy a mi padre y no quiero que él ni siquiera me acepte como hijo, sino como un siervo. Y ese fue mi pensamiento. Yo dije así, yo voy a volver, pero antes que eso yo llamé a mi padre y yo le dije,
En una madrugada yo le dije, pa, está aconteciendo esto, tengo tantas ganas de tirarme, de matarme. Y mi padre, él en aquel momento, él dijo, mira, lo que yo tenía para hacer por ti, yo lo hice. Yo no tengo más como ayudarte en nada. Y él me dijo así, obispo, mira, si tú quieres matarte, no te mates ahora no. Espera que llegue el medio de la semana para que usted se tire. Y cuando tú te mates en medio de la semana, usted por lo menos me va a dar 3 días. Entonces no daba placer, no daba motivo de felicidad. Entonces aquel silencio y oír aquello de él me hizo a mí decidir a través de Dios, hablando conmigo en aquella madrugada, me hizo con que yo vuelva, obispo. Él fue así, sin sentimiento. Él fue el obispo, duro. Tipo así, ¿quieres ir para el infierno? Usted vaya. El Señor lo conoce. Ujú. Entonces, pero allí yo vi el acto de fe de él por todo lo que él había hecho. Por más que él fuese duro, obispo, él nunca desistió ni un voto, ni un propósito, ni una oración. Por más que las etapas empeorasen, él siempre se mantuvo fiel. Él siempre se mantuvo en el altar. Y hoy yo puedo hablar que el altar no falla, ¿no, obispo? Ujú. Hay obreros que pasan las mismas situaciones que tal vez nosotros pasamos. Por causa de la perseverancia de él, hubo una respuesta. Y ahí es decir, ahí usted decidió al día siguiente ir a la iglesia. Yo fui obispo. Y cuando yo llegué allá en la iglesia, yo fui a querer hablar la historia para el pastor, que yo era exobrero, que en realidad yo quise ir llorando. Yo le dije es que yo estaba en la calle y el pastor lo único que me dijo fue, no llores, seca tus lágrimas, que si tú obedeces, que si tú te entregas, tu vida va a cambiar. Quiere decir, aún yo quería que alguien pasara la mano sobre mi cabeza, yo quería que alguien me entendiera, mas lo que yo tenía que entender es que era yo quien tenía que cambiar, quien tenía que volver, porque si yo estaba vivo, teniendo aquella oportunidad y probaba que el Señor Jesús, Él no me había abandonado, que era el pensamiento que yo tenía en mi mente, que no había más solución para mí por todo lo que yo había hecho, por todo lo que yo era y como yo estaba en aquel momento. Y ahí, ¿cómo es que fue ese proceso de liberación, de reencuentro con Dios? El verdadero encuentro. El encuentro con Dios, obispo, ahí yo fui por la primera vez de mi vida sincero. Yo, yo me despejé totalmente, yo dejé totalmente lo que yo era. Por más que Dios ya supiera, mas ahí yo no intenté camuflar, yo no intenté esconder. En ese momento yo demostré realmente lo que yo era, que era una persona agresiva, una persona que no tenía temor, que no tenía respeto. Y en aquel momento de sinceridad para con Dios, Dios también de inmediato me respondió. Y porque yo me acuerdo que la primera oración que yo hice en el altar, yo no quería ni siquiera tocar el altar, porque yo hablé para Dios que yo no era digno. Y la oración que yo hice fue lejos del altar, ni siquiera tocar en el altar yo toqué. Mas yo fui tan sincero, obispo, en aquella oración, porque lo que yo quería hablar para alguien, que alguien me entendiera, yo lo dije para Dios. Y allí, obispo, Dios inmediatamente, Él trajo la paz para mi alma, que es una cosa que yo no tenía. Entonces, en pocos meses después, un mes y medio después, yo no usaba más drogas, ya yo estaba liberado, transformado, ya había salido de las calles y gracias a la sinceridad con Dios en el altar. Y ahí recibió el Espíritu Santo. Ahí sí, Señor, me bauticé en las aguas, tuve mi encuentro con Dios, yo comencé a aprender a decir no para el mundo y eso fue entre Dios y yo. Y yo hice un voto, obispo. Antes de bautizarme en las aguas, yo tenía mucha ansiedad y durante 8 meses yo busqué el bautismo con el Espíritu Santo y en esos 8 meses yo tenía mucha ansiedad.
todo lo que yo hacía era para recibir el Espíritu Santo. Y el mayor conflicto que yo tenía en mi mente era aquellas mismas voces que me querían llevar a la duda hasta el día en que yo hice un voto con Dios. Yo dije para el Señor Jesús, mi Señor, mi entrega al Señor fue verdadera, independiente de cuando el Señor me dé su Espíritu. Y yo voy a continuar sirviéndote, amándote hasta el último día. Obispo, yo hablé eso en un día martes. Al día siguiente yo recibí el Espíritu Santo. En ese momento fue algo indescriptible. Fue el Padre abrazando al Hijo. Fue ese momento, yo me sentí amado, obispo. Fue algo así extraordinario. Yo tenía fuerza, tuve placer, tuve voluntad de ganar almas, de servir a Dios. En ese momento, obispo, yo hice un voto diciendo que nunca más yo iba a retroceder y nunca más me dejaría de ser sincero. Allí, obispo, fue el inicio del cristianismo en mi vida cuando yo recibí el Espíritu Santo en mi vida. Ahí yo comencé a tornarme un cristiano de verdad. Y ahí, obviamente, usted fue levantado obrero algún tiempo después. Sí, señor. Está en la obra. ¿Está en la obra hace cuánto tiempo? A 10 años, obispo. Ahorita voy a hacer 11 años. Bien casado, gracias a Dios. Casado. El Espíritu Santo, Él suple todas las necesidades, obispo. A donde Dios nos mande, no importa el lugar. Y una experiencia que yo quería compartir con el Señor y con todos los que nos asisten, es que cuando yo llegué aquí, me preguntaron así, ¿cuál fue tu mayor desierto? Obispo, por todo lo que yo pasé en las manos del diablo, lo que yo pase con Jesús no es un desierto. Con Jesús no hay dificultad. Desierto fue lo que yo pasé en las manos del diablo. ¿Verdad? Desierto era estar preso. Desierto era estar en las calles. Y ahí usted está ganando las almas de los viciosos ahí, los domingos en la cuerda de los vicios. Todo domingo aquí a las 3 de la tarde, obispo. Y yo me identifico con las familias, con los viciados, porque es una clase de persona, obispo, que son personas que nadie quiere cuidar, nadie quiere mirar. Pero de todo amor, de todo corazón estamos aquí, obispo. Donde fue, donde sea, si Dios nos envía, que me envíe a mí. Amén. Muy bien, ¿no? Es muy fuerte la historia del pastor Danilo. Hoy está sirviendo a Dios de una manera sincera. Hoy está ganando almas para el reino de nuestro Dios. Hoy está ayudando para que muchos a través de Él se levanten y se entreguen espiritualmente. Hoy está sirviendo a Dios de una manera sincera y en el altar. Por esa causa, obreros, colaboradores, nosotros nos estamos preparando, que ya estamos acercándonos al gran día de nuestra reunión, que será este sábado, 7 de octubre, a las 5 de la tarde. Incluso, usted que desea invitar a alguien que quiera ser usado por Dios o que quiere más de Dios, puede traerlo, porque estaremos acercándonos a Dios ante su altar, buscando el corazón sincero. Y aquellos que ya tenemos un corazón sincero, lo estamos manteniendo cada día, cada semana, cada hora, cada minuto y cada segundo. Continuamos meditando día tras día. Incluso usted puede venir uniformado. Este día vendremos con nuestro uniforme para presentarnos en el altar. Traiga su hoja, su tapete de oración, de meditación diaria, en donde estaremos juntos. Incluso estas son las imágenes de nuestra última reunión, en donde estuvimos de las vestiduras blancas. Y este sábado será algo extraordinario, será fuerte, será algo
glorioso, será edificante, será renovador nuestra próxima reunión. Vamos ahora a ver qué es lo que sucederá este día sábado. Prepárese que ya estamos a minutos de nuestra oración. Mire estos dos jarrones. Parecen exactamente iguales, ¿verdad? Ten cuidado. No siempre es lo que parece. En un mundo de tantas apariencias, es cada vez más difícil encontrar lo que es verdadero. Sincero. De hecho, es palabra tan profunda y tiene todo que ver con la imagen de estas vasijas de barro. Según los historiadores, los alfareros de la antigua Roma fabricaban vasijas de barros y las colocaban a secar al fuego o al sol, y era común que algunas se agrietaran, pero para no desechar esas piezas, algunas personas deshonestas sellaban las grietas con un tipo de cera, luego pintaban sobre los defectos y vendían sus cerámicas como perfectas, mezcladas con las otras. Pero el fraude, como la mentira, tiene fecha de caducidad, pues se descubrieron imperfecciones. Cuando se aplicaba al calor del sol, se derretía y la pieza se rompía, y no soportaba el peso del agua que era colocada en el recipiente. Una farsa tan absurda y perpetrada que algunos comerciantes de cerámica honestos empezaron a poner carteles con la palabra en latín sine, cera, que significa sin cera. Los compradores también se preguntaban si el jarrón estaba encerado o sin encerar, y con el tiempo esto dio lugar a la palabra sincero, que conocemos hasta hoy. Algunos discuten la veracidad de esta historia. Sin embargo, la idea de ser sincero o no en nuestras vidas es totalmente real. La sinceridad es ser auténtico, franco, y no esconderse detrás de máscaras o disfraces. Es ser puro, asumir lo que realmente es. Vivimos en una época de escasez de personas sinceras. Cada día que pasa, la falsedad se convierte en un escaparate para muchos dentro de las iglesias. A los ojos humanos son cristianos auténticos, pero se olvidan que Dios, como buen alfarero, sabe quién es quién, por dentro y por fuera. El Señor Jesús fue amable y misericordioso con los humildes y sinceros, pero ante los falsos e hipócritas escribas y fariseos, fue directo y contundente. Pero la oportunidad para usted, que aún lleva una pequeña llama de sinceridad en su interior, déjese quebrar y deshágase de todas las mentiras que le han cubierto hasta ahora. Entréguese como la arcilla en las manos del alfarero, que cuidadosa y amorosamente le moldeará y convertirá en una vasija sincera. Solo los sinceros son aptos para recibir el Espíritu de Dios. Un vaso sin este tesoro es frágil y de insignificante valor, pero con el Espíritu Santo, su valor es incalculable. En este mes de septiembre vamos a vivir la fe del corazón sincero, en preparación para nuestra próxima reunión de obreros, directamente en el Templo de la Fe, Avenida San Martín número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas. Ya nos estamos acercando a nuestra reunión del corazón sincero. Será a las 5 de la tarde, toda la capital. Estaremos aquí en nuestro Templo de la Fe, en la avenida San Martín, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas. Prográmese, estaremos participando uniformados, presentándonos en la presencia de Dios. La reunión será directo desde Argentina,
con el obispo Julio Freitas y será una gran bendición para todos nosotros. Bueno, obreros, colaboradores, CPOs, llegó el momento de la oración. Vamos a doblar nuestras rodillas ante el Padre y el Señor nuestro. En nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, oh Dios Todopoderoso, en este momento invocamos, Padre Celestial, tu santo y glorioso nombre, y lo hacemos aquí de rodillas, mi Dios, viviendo este gran propósito, mi Dios, que es el propósito del corazón sincero. Oh Dios Todopoderoso, usted está en búsqueda de los sinceros, pues cuando nos presentamos de una manera sincera delante de ti, mi Dios, tu misericordia, ella es derramada sobre todo aquel que de una manera sincera y con un corazón sincero se presenta delante de ti. Oro, Espíritu Santo, por aquel obrero, mi Dios, que se encuentra, mi Dios, débil, caído, por aquel obrero, mi Padre, que está enfrentando una situación difícil o que se está entregando a una debilidad. Oh Dios Todopoderoso, que tu poder ahora toque en este siervo, que tu poder toque, mi Dios, Padre, para curar, sanar, restaurar a tus siervos, mi Dios, tanto por dentro como por fuera. Oh Dios querido y Dios amado, yo pido ahora, mi Dios, que a través de esta oración tu Santo Espíritu, mi Padre, venga a sustentar a aquel obrero, mi Dios, que está, mi Padre, mi Dios Todopoderoso, entre dos pensamientos. Padre querido y Padre amado, desde aquí yo doblo mis rodillas y pido que tu fuerza, mi Dios, venga a estar sobre cada obrero, sobre tus siervos ahora, en el nombre del Señor Jesús. Oro, mi Padre Celestial, mi Dios, por aquel obrero que está allí, mi Padre, lleno de complejos, débil, mi Dios, levántalo ahora con tu santo poder. Y si hay algún obrero enfermo, que tu poder venga a sanarlo, curarlo, restaurarlo a través de tu poderosa mano. Pues bendigo, mi Padre, a cada obrero, colaborador, CPOs y a cada siervo, en el nombre del Señor Jesús. Y prepáranos, mi Dios, para este sábado 7 de octubre, la reunión del corazón sincero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y gracias. Acercando para nuestra reunión, que será este sábado 7 de octubre a las 5 de la tarde, aquí en nuestro Templo de la Fe, presencialmente, todos los obreros, colaboradores, CPOs y siervos uniformados, estaremos todos juntos presentándonos delante de Dios con un corazón sincero. El señor obispo Julio Freitas desde Argentina estará conectado para todos los países y será una gran bendición. Prográmese, porque habrá algo revelador este sábado para todos nosotros los siervos, que será para bendición, para restauración, para renovación y para acercarnos mucho más a Dios. Hemos llegado al final de nuestra programación. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego. Que habita en el alto y santo lugar, revélate a mí, rendido estoy a ti, nací para adorarte. Proclamaré tu santo nombre por toda la eternidad. Revélate a mí, me rindo a tus pies, oh Santísimo.
grandísimo. Qué honra y qué placer es exaltar tu nombre, Señor, te adoraré. Proclamaré tu santo nombre, por toda digno eres tú de toda adoración, me rindo a tus pies, oh Santísimo, oh grandísimo. Qué honra y qué placer es exaltar tu nombre, Señor, te adoraré.